¿Alguna vez dijiste o escuchaste en tu entorno o personas cercanas el famoso yo soy así? Cuando a nosotros nos dicen o decimos el yo soy así, el yo soy, bueno, más allá de las personas que se dedican a metafísica, a otras cosas, tiene como un poder, porque es lo que nos define, lo que nos da identidad. Bueno, hoy les vengo a contar cómo comencé yo, digamos, un poco en todo esto. Comienzo por un conflicto eh, laboral, podríamos decir, que tenía en ese momento, en donde la verdad que la realidad que se me terminaba plasmando no era la que yo hubiese querido. Era una persona sumamente reactiva y que estaba todo el tiempo a la defensiva. Obviamente tenía que ver con toda mi historia personal y demás, que el enojo me había llevado muchas veces a tener muchos resultados, pero en estos momentos ya me generaba más conflicto que resultados. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el yo soy así? ¿Sí? Llegó un libro a mi vida, que es el de cómo hacer amigos e influir en las personas de Dale Carnegie, en donde, bueno, me daba cuenta que no poseía básicamente ninguna habilidad social en ese momento, no es que no tenía amigos o no tenía un entorno, pero podríamos decir que iba más desde el miedo que desde lo otro. Hay dos personas que yo quiero un montón, que conozco, que me considero amigas de ella. Una es Patricia Colina y la otra es Belén Márquez, que fueron las personas por las cuales yo estando en unas vacaciones, las escucho en un vivo y, bueno, comienzan a hablar un poco del coaching y hablaban de esto, del yo soy así, o algo, o sea, de que había otra forma de vivir, otra forma de conectarse. Hasta ese momento yo laboralmente había llegado y personalmente estaba en donde había querido estar, pero en el entorno me pasaba de que no estaba en donde quería estar. Era una persona que hacía básicamente 5 guardias por semana y demás. Entonces me quedé con esa cosa de, claro, o sea, rompía una creencia que siempre había tenido de que había escuchado de mi madre, bueno, yo soy así, si no te gusta, tal cosa. Y yo también lo decía, yo también lo repetía, porque somos seres que vamos repitiendo, obviamente en todos los padres, los que nos crían y demás, no es ir a buscar culpables ni nada, pero nos criamos con ciertas creencias y en eso son como que ciertas características que nosotros tenemos son inamovibles, como que ciertas características que ya a veces no nos potencian o ciertas formas de reaccionar o ciertas formas de ser ya no nos llevan hacia donde nosotros queremos, pero de todos modos entramos en conflicto. ¿Y por qué entramos en conflicto? Y ahí vienen las famosas creencias limitantes, podríamos decir, que son esas cosas que las defendemos, incluso muchas veces con gran dolor, por no cambiar un pensamiento y nos bloqueamos y no logramos esas cosas que queremos. Pero ¿qué pasa en el trasfondo? Si nosotros muchas veces cambiamos, a veces son características hasta familiares, dejamos de pertenecer. Y una de las cosas más básicas en la pirámide de Maslow es pertenecer y sobrevivir. Entonces ahí entramos en conflicto interno y nos quedamos en las excusas de que es más fácil, no, ¿para qué voy a cambiar? Al final no, eso no funciona. Y porque es un proceso, no va a ser algo instantáneo. Y luego por el otro que está muy en boga ahora son las creencias empoderantes. ¿Y qué es una creencia empoderante? Una creencia empoderante es aquella la cual se alinea con esas cosas que nosotros queremos llegar. Quizás puede ser en un diálogo interno y demás. Yo en mi círculo tengo amigas incluso que dicen, no, bueno, yo soy así, no, no te gusta tal cosa. Entonces, en ese yo soy así, muchas veces vamos perdiendo personas de gran valor en nuestra vida, vamos lastimando muchas veces en gran valor, pero lo peor de todo es que la herida no es solamente en el entorno, sino la peor herida es hacia uno mismo. Porque cuando nosotros creemos, como decía Henry Ford, de que no podemos hacer algo, realmente no lo vamos a poder hacer y nos vamos a morir defendiendo esas cosas que nos lastiman, pero bueno, que las aprendimos a hacer. Desde la neurociencia tenemos la capacidad de reaprender muchas cosas, que era lo que hablaba de las emociones, ¿sí? Tenemos muchas formas y son los resultados que vamos obteniendo, acciones que tenemos muchas veces de contestar mal, de cómo decimos las cosas, porque no es lo que decimos, sino cómo lo decimos. Y es algo que a mí personalmente, yo no vengo acá a contar cosas o solamente que he leído libros, yo vengo a contar mi experiencia de cosas que a mí realmente y el que te cueste no quiere decir que es algo malo, pero es un proceso en el cual uno tiene que tener paciencia y autocompasión con uno mismo, que es lo que más nos cuesta. Y en realidad todo este cambio y todos los cambios que le voy a ir contando
comienzan con nuestro diálogo interno. Yo siempre digo que la persona con la que más vamos a pasar tiempo en esta vida no son nuestros hijos, ni nuestra pareja, ni nuestros padres, son con nosotros mismos. Entonces tenemos que tener una relación, la mejor relación que podamos. Porque si con nosotros nos estamos peleando, nos estamos maltratando, nadie se va a querer quedar. Y muchas veces llegamos a cierta edad, por ahí cerca de los 40, que entramos como un poco más en crisis, y nos damos cuenta de que entre la persona que quisiéramos ser y la que pudimos llegar a ser, hay un abismo de distancia. Hay un libro muy bonito, el de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que a mí me rompió la cabeza porque comienza con tu funeral. Y cuando yo estaba en esa situación, claro, me imaginaba que hablaba, no sé, mi hermana, mi mamá, mi hija, bueno, en ese momento no la tenía, pero personas que yo quería, alguien que había trabajado con vos, ¿qué dirían de vos? Y no es por ir a buscar la aceptación o el pertenecer del otro, o que vamos a decirlo, decir fácil, no, no va por eso, sino quién determinas vos que vas a ser. Yo tengo una historia personal que quizás no es lo más linda en un principio, pero como dice en el Kung Fu Panda, puede que tu historia no haya comenzado muy bien o puede que algo, todos venimos con una herida esencial que tenemos que bendecir esa herida esencial porque es la que marca nuestra personalidad desde la psicología, ¿sí? Marca nuestra característica esencial en cómo vamos a reaccionar y cuando podemos entender detrás de esa herida también hay una bendición, hay algo que nosotros podemos venir a mostrar a quienes realmente queremos ser. Pero para eso tenemos que ir atravesando periodos y en realidad es como nosotros, como dice el dicho, dice que todos quieren llegar al cielo, pero nadie se quiere morir. Bueno, pasa lo mismo. Todos queremos llegar a otros resultados, pero nadie quiere pagar el precio. Entonces hay cierto grado de comodidad de todas esas cosas que uno estás logrando con eso de, bueno, yo soy así, quedarte en la zona de confort. ¿Qué? Una porquería muchas veces esa zona de confort, porque en realidad no llegas a los resultados que querés, no estás yendo por un poco más, no estás siendo la amiga que querés, la pareja que querés, o no lográs tenerlo, digamos, tampoco, no tenés la economía que te gustaría. Y no es que va a ser fácil y que yo le estoy diciendo, si hacen el ABC, eso va a ser fantástico, porque no, la vida es un proceso y la vida es un aprendizaje. Y siempre cuando llegues a algún lugar va a haber un nuevo desafío al cual también le vas a temer. Entonces creo que parte de la evolución es estar en un proceso constante de salir de esa zona de comodidad, porque cuando ya conozcas algo que antes te costaba, vas a llegar a una nueva etapa de comodidad en la cual también te tendrás que animar a salir. Y que no es algo malo, tampoco es ponernos metas súper locas de querer lograr o de querer, yo cuando comencé todo esto, claro, yo quería ser otra persona, a veces una persona que en realidad soy bastante verborrágica, que soy bastante ansiosa, entonces yo quería ser la Madre Teresa. Entonces mi característica de personalidad no da para que yo sea la Madre Teresa, pero sí puede dar para que yo sea mi versión más auténtica, esa mejor versión, esa versión que te puede decir desde que yo transité, no es que lo leí, no es que me lo han contado, no es que vi a otras personas, yo lo viví. Entonces eso y es un proceso en el cual, como yo digo, o sea, a veces de 10 será una, a veces de 10 será cero, luego serán dos, luego serán tres, pero hay que tener paciencia de que eso sí va a llegar. Entonces, cuando nosotros decimos, yo soy así, y reafirmamos algo que no nos gusta, te puedo asegurar que te vas a quedar ahí, porque seguís reforzando ese sistema, esa sinapsis que ya no te llevan hacia ningún lado y no habilitas, no te das la posibilidad de cometer errores, porque algo que tenemos un terror, no sé por qué, digamos, los humanos, más cuando nos hacemos adultos, es el famoso fracaso. Si ustedes le preguntan a las personas y se ponen a ver 10 millones de videos en YouTube o en donde sea de las personas que han logrado las cosas, todos, absolutamente todos, toman como su mejor amigo el fracaso, o el que no te salga, o el haber perdido. Veía, no sé, Mike McGregor, que es el peleador de la UFC, viene a haber sido, era plomero en su primer momento en Irlanda, bueno, luego cómo se va superando. Y si ustedes escuchan el diálogo que él tiene con él mismo, todas las declaraciones y afirmaciones que hace todo el tiempo de él mismo, es obvio que llegó hacia donde llegó. Nadie que llegó a grandes cosas Nadal no es que fue a entrenar a los 5 años y de repente ya era un crack, no. Y él mismo lo dice y lo compartí en mis redes, en donde realmente si viste lo mejor y aún así no lo lograste, ahora un aprendizaje, porque después te das cuenta que no es el tal resultado que seguís, sino la persona en la cual te convertís cuando te animás
a salir del yo soy así, lo que determina que tu vida y tu futuro va a ser distinto. Así que te animo, una, a que te suscribas a mi canal, dos, a que me sigas en mi podcast Descubre tu mejor versión con Nati Fresco y en @soynatifresco en Instagram, pero además a que te pongas a hacer una lista de los yo soy así que ya no te sirven y cuáles yo soy así vos necesitas para animarte a esa vida que vos querés. Así que bueno, como les digo, siempre no los quiero, los amo, que tengan un excelente día y espero que esto te sirva.